La intervención por parte de ustedes la pueden realizar a través de preguntas, es decir, si cualquiera de ustedes tienen cualquier tipo de pregunta, lo pueden formalizar por escrito, yo procederé a su lectura y contestación. La pueden ir haciendo a medida que va avanzando la conferencia, más que nada, sobre todo para centrar más el tema y que sobre todo nos queden claras las ideas que queremos transmitir y sobre todo que tengamos claro cuál es el procedimiento que debemos de llevar a cabo o cuál es el que tenemos que llevar. Cuando finalice la sesión, desde el despacho AGM, les mandaremos a ustedes a sus correos electrónicos que nos han facilitado la ponencia que ahora vamos a exponer por webinar, de tal manera de que puedan tener esa información ustedes y la puedan después analizar. Cualquier duda o cuestión que se les plantee posteriormente, como tendrán mi correo y el correo del despacho, no duden en ponerse en contacto con nosotros e intentaremos responderle a la mayor brevedad. Y sin más, vamos a empezar la ponencia en la que, ya les digo, los temas que vamos a tratar, en primer lugar, será la normativa aplicable, cuál ha sido aquella normativa que se ha dictado por el Gobierno en este periodo, cuáles han sido las principales novedades contenidas en el Real Decreto Ley 8/2020, cuáles son las obligaciones que tenemos con respecto a las autoliquidaciones y declaraciones tributarias, así como las declaraciones informativas que tienen los contribuyentes, cuál es el plazo que tenemos para el pago de las deudas liquidadas por la Administración, también qué va a pasar con aquellas deudas que teníamos o no aplazadas en la empresa, cómo se tienen o no que pagar, si es que ha habido alguna medida, qué va a ocurrir en el caso de que recibamos cualquier tipo de embargo, tanto de créditos de terceros como de créditos propios, cuál es el plazo que tenemos para contestar los requerimientos o efectuar alegaciones. Seguiremos con determinadas actuaciones que se deben de hacer ante la Administración, cuestiones generales, y después también hablaremos de los supuestos que se tengan que hacer actuaciones ante la inspección. Y por último terminaremos con los procedimientos que se han generado ante la Administración Autonómica, la Comunidad Autónoma Catalana, u otras, y asimismo cuáles son las medidas que han adoptado los ayuntamientos para todo el tema de pago de impuestos de carácter periódico que nos cobran, como es el IBE, el IAE, etc. Y acabaremos con el tema de la formulación y aprobación de las cuentas. La duración que espero de esta ponencia aproximadamente será 1 hora, 1 hora y cuarto, que es lo que espero poder desarrollar todo lo que aquí contenemos. La normativa, bueno, la conocen ustedes, es muchísima, nos han agobiado con cantidad de reales decretos, órdenes ministeriales, la normativa también de la Generalitat. En esta slider lo que tienen es sencillamente las principales novedades. Faltaría aquí el Real Decreto Ley 10/2020. En que se aclaraba un aspecto que luego comentaremos y que no ha afectado mucho al tema fiscal, y después la que acaban de publicarse el día 31, que como ustedes que son directores de recursos humanos conocen mejor que yo, que es el tema fundamentalmente de todo el tema de la moratoria para el pago de la seguridad social y que no es objeto de esta conferencia. Sin más, empezaremos a decir cuáles son las principales medidas tributarias que se han implementado en estas normas. Fundamentalmente, lo que se ha implementado es la suspensión del cómputo de los plazos tributarios entre el 18 de marzo al 30 de abril, es decir, todos aquellos procedimientos tributarios que tuviéramos abiertos, por ejemplo, por cuestiones de liquidaciones paralelas que pudiéramos tener, requerimientos de información, actuaciones de la inspección, diligencias de embargos o requerimientos de información de terceros. Todos estos expedientes han quedado suspendidos desde el día 18 de marzo hasta el día 30 de abril. A su vez, como motivo de esta inaplicación o inhabilitación de estos días por parte del Estado, al final lo que también se ha decretado ha sido que los plazos de caducidad y de prescripción durante el día 18 de marzo hasta el 30 de abril no se van a tener en cuenta a efectos de prescripción y caducidad. Es decir, estos 45 días que las actuaciones van a estar paralizadas, en principio no van a tenerse en cuenta a la hora de la prescripción. Me explicaré. Si tenemos un impuesto de sociedades cuyo plazo de prescripción
acabara el 25 de julio, estaríamos hablando del impuesto de sociedades del 2005, que se presentaba hasta el 25 de julio del 2016. Esto acabaría el día 25, la prescripción sería el 25 de abril, 25 de julio del 2020, y como consecuencia de esta suspensión de estos 45 días aproximadamente que ha decretado el Gobierno, implicaría que no se conseguiría la prescripción de las actuaciones por parte de la Administración o el derecho de la Administración a comprobar estas liquidaciones hasta el día aproximadamente 15 de septiembre. Y con eso, pues todo. Estaríamos hablando de retenciones, estaríamos hablando de cualquier liquidaciones de IVA, etc. Todo lo que estamos comentando afecta única y exclusivamente a impuestos que son de competencia del Estado. En este caso estaríamos hablando de IVAs, estaríamos hablando de las retenciones, IRPF, de capital inmobiliario, retenciones de trabajadores, estaríamos hablando de los pagos fraccionados, de las declaraciones de renta, etcétera, etcétera. Como también principal medida, lo que se está diciendo es que todos aquellos procedimientos tributarios que se hubieran iniciado antes del 18 de marzo, el plazo por el cual se va a poder contestar va a ser hasta el día 30 de abril. Es decir, todos aquellos plazos que acabaran en este periodo del 18 de marzo al 30 de abril se van a postergar hasta el 30 de abril. Es decir, que hasta ese día habría tiempo para poder contestar. En los procedimientos de apremio va a pasar exactamente igual, no se van a ejecutar las garantías, se va a paralizar todo. Otra cuestión es que nos recibamos alguna comunicación de embargo de clientes, de créditos de clientes o de retenciones de trabajadores, en cuyo caso la ejecución material de ese embargo no se retrasará hasta el día 30 de abril. Si la notificación se ha recibido con posterioridad al 18 de marzo, son las fechas que tenemos que tener en cuenta, lo hemos recibido antes del 18 o a partir del 18 de marzo. Si es así, todos esos procedimientos, requerimientos, notificaciones que hayamos recibido tendremos de plazo hasta el 20 de mayo para poder contestarles y darle cumplimiento. El inicio de los plazos para interponer, a su vez, recursos de reposición contra liquidaciones paralelas o cualquier liquidación o acto que haga la Administración del Estado, la EAT, vamos a tener de plazo hasta el día 1 de mayo. Acabará el día 30 de abril el plazo de inacción y a partir del día 1 de mayo tendremos plazo para interponer esos recursos de reposición o bien las reclamaciones económicas administrativas. Y posteriormente y última, la que se ha acordado y que además ha sido muy divulgada por la ministra, ha sido el aplazamiento de determinadas deudas tributarias que hasta la fecha no se podían aplazar, para empresas que son pymes, y esto un importe de 30.000 euros sin garantías. Ahora lo desarrollaremos en la siguiente slide. Empezaremos por este último punto. ¿Cuáles son las autoliquidaciones, liquidaciones y declaraciones tributarias? La primera pregunta que se puede hacer cualquier empresario es, oiga, ¿las empresas tienen obligación de presentar sus autoliquidaciones a pesar del estado de alarma? A pesar de que nos han encerrado a todos en nuestros domicilios y no podemos acudir a nuestros centros de trabajo, salvo determinados sectores industriales que además están trabajando de forma exhaustiva. Las empresas, al contrario que ha ocurrido en otras legislaciones de nuestro entorno, como pueda ser Francia, Alemania, Italia, Australia, la India mismo, Luxemburgo, el Estado español no ha paralizado la presentación y liquidación y pago de las deudas tributarias. Es decir, todos los contribuyentes ahora, en fecha 20 ahora porque ya estamos en abril, o del mes de marzo ya se presentó, al 20 de abril tendrán que hacer frente al pago de las liquidaciones que les correspondan, todas aquellas que tengan que hacer liquidaciones con carácter trimestral. Es decir, todas las liquidaciones correspondientes al primer trimestre se deberán de declarar, presentar y pagar en su fecha. No ha habido un aplazamiento al mes de julio, conjugando o computando tanto el primero y el segundo trimestre, como se ha pedido por parte de las organizaciones empresariales y profesionales, sino que tendremos que hacer frente a la misma. En estos plazos, tanto si son mensuales como si son trimestrales, en función del tipo de empresa y de sus obligaciones que tenga, o incluso si está en el RDM, deberá de complementarla con el carácter periódico general que está establecido en la Ley General Tributaria, es decir, las pymes en el plazo de 3 meses, las otras en el plazo mensual.
¿Qué impuestos deberemos de presentar durante este estado de alarma? Pues vamos a tener que presentar las liquidaciones que habitualmente estamos presentando como si no hubiera ocurrido nada. Es decir, nos va a afectar al IVA, nos va a afectar al IRPF, nos va a afectar también a las retenciones de trabajadores, fundamentalmente y profesionales, también a la de dividendos, en el caso de que alguna empresa distribuyera dividendos, ¿vale? Y a los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades y cualquier otro impuesto que tuviera que hacer frente a la compañía. A su vez, como todos ustedes ya saben, ayer ya nos abrieron el plazo para hacer la declaración de renta. Por lo tanto, el plazo se establece, no se ha alargado, es decir, vamos a tener un plazo normal desde el día 1 de abril hasta el 30 de junio para presentar las declaraciones de renta del año 2019. ¿Las empresas PYME tienen alguna ventaja con respecto a ha decretado algún beneficio fiscal el Estado para poder hacerlas y presentarlas? En primer lugar, el Estado está entendiendo como PYME el concepto que tiene en el impuesto sobre el valor añadido y no en el impuesto sobre sociedades. Me explicaré. A efectos del impuesto sobre el valor añadido, todas aquellas empresas que facturen menos de 6 millones de euros van a tener este beneficio fiscal. Ustedes saben que la diferencia es que cuando ya facturo más de 6 millones de euros, la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre el valor añadido, en vez de ser trimestral, es mensual. Con lo cual, todas aquellas empresas que con carácter general estén presentando, que tengan una facturación inferior a 6 millones de euros, ¿vale? Van a tener que presentar en sus plazos las liquidaciones de impuestos. La ventaja que sea, si en el 2019 nuestro volumen de operación fue superior a 6 millones de euros, para las grandes empresas, a efectos de Hacienda, ¿van a tener que seguir presentando con carácter mensual las declaraciones? Pues evidentemente los van también a tener que seguir. Aquí no va a haber ninguna diferenciación, no se tiene en cuenta el concepto de PYME que tiene el impuesto sobre sociedades, en el que se está estableciendo que el valor neto de su cifra de negocios son 10 millones. Por lo tanto, tanto las pymes como las grandes empresas van a tener que presentarlo. En el concepto que les digo, PYME hasta 6 millones de euros de facturación, más de 6 millones eres PYME. Si soy una pyme de menos de 6 millones de euros, ¿me podría coger alguna medida de aplazamiento extraordinario? En el Real Decreto Ley 8 del 2020 sí se ha establecido de que aquellas empresas en las que facturen menos de 6 millones de euros en el año 2019 van a poder solicitar un aplazamiento de sus impuestos. Y aquí, como ustedes saben, la Ley General Tributaria está estableciendo que hay determinados impuestos que no se pueden aplazar. No se puede aplazar, por ejemplo, las retenciones practicadas a los trabajadores y a los profesionales. No se puede aplazar el IVA, salvo que acreditáramos en determinadas circunstancias de que no hemos cobrado las facturas ni hemos, por lo tanto, percibido el IVA repercutido, y tampoco se puede fraccionar ni aplazar los pagos fraccionados. Con ocasión de esta situación del COVID, lo que sí se va a permitir excepcionalmente es que estas empresas que sean pymes vayan a poder aplazar tanto el IVA como las retenciones y los pagos fraccionados. Es decir, sí se va a poder hacer ese aplazamiento y lo podrían solicitar por un plazo de 6 meses. Significa que el impuesto que tenga que pagar ahora, 20 de abril, lo podría retrasar hasta el 20 de octubre. Ese aplazamiento que se nos da, ¿tiene alguna limitación en el importe? Pues en principio no se han cambiado los límites establecidos en la Ley General Tributaria. Por lo tanto, el límite que se establece que se puede aplazar es hasta un máximo de 30.000 euros. Pero 30.000 euros no significa 30.000 euros del impuesto sobre la renta y 30.000 del IVA, sino que es en el conjunto, es decir, la empresa que sea pyme, como máximo va a poder aplazar hasta 30.000 euros de sus impuestos, no más. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir en que yo tengo necesidad de aplazar un IVA, ¿vale?, por un importe superior a 30.000 euros. Es decir, tengan por caso de que tuviéramos una liquidación por un importe de 50.000 euros a pagar a Hacienda, correspondiente a las liquidaciones de IVA. En ese caso,
lo que podíamos acudir es a solicitar un aplazamiento sin garantías de esos 30.000 euros y solicitar con respecto al IVA y únicamente sobre aquella parte del IVA repercutido que no hubiera cobrado, solicitar un aplazamiento con garantías. Si resulta que esas facturas las he cobrado y por lo tanto no puedo acreditar que no me las han pagado o no puedo acreditar que no me las han pagado, el aplazamiento no se podía dar si estuviera sin garantías, es decir, nos darían hasta 30.000 euros. Las retenciones, en todo caso, sí que lo que se establece en la norma es que solamente se van a poder aplazar 30.000 euros, porque no hay ninguna causa especificada en la ley que me permita aplazar las retenciones. ¿Qué significaría eso? Eso significaría que si tuviera una liquidación de 50.000 euros de deuda tributaria por retenciones, lo que me podría hacer la administración es aplazar 30.000 sin garantías y los otros 20.000 los tendría que satisfacer. Es decir, el consejo es pague usted 20.000 euros y aplace los otros 30.000 porque es lo máximo que nos van a permitir hacer. La ventaja de el inconveniente de las retenciones es ese, es que no se permite en ninguna circunstancia poderlo aplazar. Excepcionalmente ahora sí lo podemos hacer. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que en el planteamiento que nos podemos hacer es que si tengo deudas por IRPF y tengo deudas por IVA, quizás lo más aconsejable sea que aplacemos el IRPF, porque en ningún caso lo podemos aplazar, ni con garantías, y por lo tanto entrará en vía de apremio, con el recargo del 20% de intereses. En cambio, si lo que tengo son facturas de IVA que no he percibido, en ese caso, lo que podéis solicitar posteriormente es un aplazamiento sobre esa parte de esas facturas no cobradas y que por lo tanto ese IVA no me han satisfecho con garantías. Por lo tanto, en función de las características de cada empresa, podría ser interesante el acudir precisamente al aplazamiento de las retenciones. ¿Y qué pasa si la empresa tiene deudas anteriores que también están aplazadas? ¿Podría adicionar otros 30.000 euros? Es decir, imaginémonos que tenemos unas deudas aplazadas con el Estado y por lo tanto lo que quiero es solicitar un nuevo aplazamiento sobre estas nuevas liquidaciones que ahora se han devengado en este primer trimestre. El criterio que tiene la administración tributaria, ¿vale?, a día de hoy, es que no son acumulativos y por lo tanto no son individuales y por lo tanto se tienen que acumular las dos cantidades. Es decir, si tuviera un aplazamiento ya concedido de 20.000 euros anteriormente, lo único que podía aplazar sin garantías adicionalmente van a ser 10.000, es decir, lo máximo que voy a poder tener aplazado sin garantías con la administración tributaria es un máximo de 30.000 euros por todos los conceptos. ¿Este aplazamiento tiene algún coste? Bueno, la norma lo que está diciendo es que el aplazamiento durante los 3 primeros... Primero, hay un único plazo, que son 6 meses. No se puede pedir un aplazamiento a menos plazo. El plazo que se te concede son 3 meses, son 6 meses. Los 3 primeros sin intereses y los 3 siguientes se aplica el interés de demora al 3,75% anual, que es el que tenemos vigente en este año. Lo que quiero hacerles ver también es que la solicitud de este aplazamiento en realidad tiene un coste de 94 euros por cada 10.000 euros que aplacen. Es decir, van a tener un total de 281 euros, es lo que van a pagar de intereses por aplazar 30.000 euros 6 meses. Es una cuestión que ustedes decidan si lo conveniente es tener esta financiación en la que no voy a tener que argumentar absolutamente nada, sencillamente es solicitarlo en plazo y tengo ese aplazamiento del pago de impuestos durante 6 meses a un coste de 280 euros, muy inferior a lo que pueda tener el banco, con independencia de que podamos acudir a las líneas de financiación que está promulgando tanto el Estado a través del ICO y que llevan los bancos, como la financiación que también está otorgando el ICF catalán, ¿no? Había una pregunta. ¿Se considera PYME si no supera el volumen de operaciones más de 6 millones, pero pertenece a un grupo de consolidación fiscal que sí que se lo supera? Es decir, las liquidaciones en principio
el criterio que se está teniendo es que cuando es un grupo consolidado, ¿vale? La deuda, por ejemplo, del pago fraccionado sí que se va a considerar que es superior a 6 millones y no lo va a poder hacer. Las empresas, si cada una presenta sus impuestos de forma no consolidada, es decir, si pertenecen a un grupo de consolidación fiscal, en principio esas deudas se van a entender que superan los 6 millones de euros y por lo tanto no van a poder aplazarse. Es el criterio que tiene de momento la agencia tributaria. Siguiente tema. Me han desestimado, ahora ya pasaremos a un segundo plazo, a un segundo tema, que sería el pago de las deudas liquidadas por la administración tributaria. Es decir, aquellas liquidaciones que me ha girado la administración, bien por unas actas de inspección, bien por unas liquidaciones paralelas, por unas comprobaciones que me han realizado y ya tengo la carta de pago. En este caso, en esta primera pregunta, dice, me han desestimado unas alegaciones relativas al impuesto de sociedades del año 2017. Con fecha 20 de marzo me notifican la propuesta de liquidación con la carta de pago correspondiente. En ella se me indica que si he recibido la notificación en la segunda quincena del mes de marzo, el plazo para el pago se va hasta el 5 de mayo. ¿Ese es el plazo para realizar el pago? En principio, no. Con ocasión de esta paralización de las actuaciones o suspensión de los plazos, el plazo se alarga hasta el 20 de mayo. Es decir, como es una notificación recibida después del día 18, el plazo para el pago va a ser hasta el día 20 de mayo. Dice, en enero presenté la declaración de IVA correspondiente al cuarto trimestre del 2019 sin realizar el pago de la cuota resultante de la misma. Con fecha 14 de marzo recibí la notificación de recargo de apremio con sus correspondientes cartas de pago. En ella se me indicaba que si he recibido la notificación en la primera quincena del mes de marzo, el plazo finaliza el día 20 del mismo mes, el día 20 de marzo. ¿Debería haber pagado esa deuda liquidada en apremio por el día 20? En principio no deberemos de pagarla el día 20. El plazo se amplía hasta el 30 de abril. Si pagáramos esa deuda dentro del periodo que hay desde ahora hasta el 30 de abril, recordarles que el recargo no sería del 20, sino del 10% de la deuda. Si transcurrido dicho plazo, el 30 de abril, no hemos pagado la deuda, el recargo que nos aplicará la administración será del 20%. He recibido una carta de pago de una liquidación practicada por la Administración el día 16 de marzo, antes del día 18. En ella se indica que como plazo para el pago finalizará el día 5 de mayo. Al tratarse una notificación anterior al 18, ¿tengo que atender el pago el día 30 de abril? No. En este caso, como lo que se me está diciendo es que tengo que pagar una deuda en fecha posterior al 30 de abril, porque corresponde a una notificación realizada antes del día 18 de marzo, antes de la publicación del Real Decreto Ley, eso lo que va a implicar es que el plazo se mantiene porque es posterior y por lo tanto lo tendré que pagar el día 5 de mayo. Todos estos aplazamientos de los plazos y ampliación de plazos los tengo que solicitarlos. No, en principio no hay que solicitar nada. La ampliación es automática y por lo tanto el contribuyente no tendrá que hacer nada. Es decir, el propio Real Decreto ya establece que que han quedado suspendidos y de oficio la Administración tiene que cumplirlo. Estos nuevos aplazamientos significará que me va a suponer más deudas, más intereses, más recargos. No, el nuevo plazo es el mismo y en las mismas condiciones. Lo único que es que se demora la fecha del pago, que si era, por ejemplo, el pago hubiera vencido el 20 de abril, porque era una notificación recibida antes del día 18 de marzo, nos iríamos que del día 20 de abril nos iríamos al 30. Por esos días no se va a considerar que estamos ni fuera de plazo, y por lo tanto hay recargos, ni intereses adicionales. Digo, con respecto al tema de las deudas aplazadas o fraccionadas, dice, tengo concedido un fraccionamiento en la cuenta del impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio 2018. ¿Cuándo tengo que pagar los vencimientos posteriores al 18 de marzo? Como ustedes saben, los pagos en función de los aplazamientos normalmente nos están estableciendo el día 5 o el día 20 de cada mes. En el supuesto que estamos hablando es de una empresa o de un ciudadano que tenía unas deudas aplazadas y que estaba
había conseguido la concesión del aplazamiento y su fraccionamiento en el tiempo. Todos los vencimientos que tenga de esa deuda, desde el día 18 de marzo hasta el 30 de abril, todos esos, lo que se van a prorrogar hasta el 30 de abril. Y el resto de los vencimientos van a seguir sus vencimientos. Me explicaré. Si resultaba de que tenía un aplazamiento, que debía de pagarlo el 20 de marzo una cuota, otra cuota el 20 de abril, y otra el 20 de mayo. La correspondiente al mes de marzo, del 20 de marzo y del 20 de abril, van a pasar al 30 de abril. Es decir, el día 30 de abril tendré que hacer frente a esos aplazamientos no pagados. La del 20 de mayo tendrá su vencimiento el propio 20 de mayo, ya seguirá la línea. ¿Vale? En febrero presenté una solicitud de aplazamiento sobre una deuda derivada de una liquidación provisional relativa al impuesto de sociedades del año 16. Solicitaba el aplazamiento hasta el mes de abril. El 25 de marzo del 2020 recibí la concesión del aplazamiento. ¿Cómo me afectan estas medidas? Como la concesión del aplazamiento es con posterioridad al 18 de marzo, el pago de esta deuda lo voy a poder postergar hasta el 20 de mayo. Y estaríamos en el caso anterior, es decir, oiga, todos los vencimientos que yo tuviera desde el mes de marzo hasta el mes de mayo van a irse hasta el 20 de mayo y a partir del siguiente mes ya correrán las correspondientes liquidaciones o pagos fraccionados que habían sido concedidos. ¿Y qué ocurre si lo que tenemos es una denegación del aplazamiento y el plazo de pago hubiera finalizado finalice después del 18 de marzo? Es decir, he presentado un aplazamiento de retenciones, la administración lo deniega por sistema automáticamente por cuanto las retenciones de trabajadores, salvo que se correspondan a las que tengamos que presentar en este periodo del 18 de marzo al 30 de abril, como era anterior, esta denegación del aplazamiento lo que va a significar es que el plazo, aunque hubiera finalizado antes del 30 de abril para poder hacer frente al pago de la nueva carta que me ha emitido la agencia tributaria, no la voy a tener que pagar hasta el día 30. Si el pago que tenía para hacer de esta liquidación fuera posterior al 30 de abril y por lo tanto fuera más beneficioso para el contribuyente, se mantendría. ¿Y qué ocurre si la Administración me comunica la inadmisión de solicitud del aplazamiento de una deuda antes del 18 de marzo? Pues si no se realiza el pago, se iniciará el periodo ejecutivo y se generará el recargo de apremio. Si la notificación de la deuda más el recargo de apremio es anterior al 18 de marzo, el plazo acabará el 30 de abril, no el 20 de mayo. En caso posterior, si fuera con posterioridad, nos iríamos al 20 de mayo. Si con posterioridad sobre diligencias de embargo. Esto es importante porque muchas veces recibimos requerimientos por parte de la agencia tributaria. Hay que tener presente que la agencia tributaria, luego lo hablaremos, en teoría han paralizado todos los procedimientos, pero bien es cierto de que había ya bastantes actuaciones que ya estaban dictados o se habían dictado a actos en esas actuaciones que estaban pendientes de notificar. Y es posible que alguno de ustedes lo reciba en este periodo, aunque la idea es que no reciban nada, pero sí por algún cliente nuestro ya ha recibido alguna notificación. Por lo tanto, perdón, dice, si recibo una diligencia de embargo por una deuda impagada correspondiente al IVA del segundo trimestre del 2019, ¿hasta qué fecha tengo que atender esa diligencia? Como he recibido una diligencia de embargo de una deuda impagada correspondiente al IVA del segundo trimestre del 2019, hasta el 20 de mayo no se va a ejecutar la misma. Hay una pregunta que se me formula. Dice, entonces, ¿no puedo pedir aplazamiento por menos de 6 meses, sino solo por 3 para evitar intereses? Vamos a ver. El aplazamiento que ustedes van a solicitar en la aplicación de Hacienda les va a dar solamente la posibilidad de hacerlo por 6 meses. Otra cuestión es que si ustedes no quieren pagar estos 281 euros, porque es lo máximo que van a pagar por 30.000, por aplazar 3 meses más, lo que sí se puede hacer, porque en principio la normativa actual no lo impide, es que llegado
llegado antes de la finalización de los 3 meses, ustedes soliciten la carta de pago a la agencia tributaria. En ese caso, si le emiten la carta de pago, no le van a poder cobrar intereses porque no habrá transcurrido más de esos 3 meses. Por lo tanto, con la normativa vigente, salvo que cambie por circular interna, esto en principio va a ser posible. Siempre vamos a poder, cualquier aplazamiento que tengamos, pagarlo en cualquier momento. Y los intereses que se van a devengar van a ser los que se han veritado hasta ese momento. Y por lo tanto, si es dentro de los 3 primeros meses, no habrá pago de esos intereses. De todas formas, como digo, cualquier pregunta que quieran hacer, las formulan a través de preguntas y intentaré respondérsela adecuadamente. ¿Vale? Siguiente pregunta. Un momentito. Si con anterioridad al 18 de marzo he recibido una diligencia de embargo de un crédito de un cliente, de un proveedor o de un empleado, al no ser un embargo a mi empresa, ¿qué plazo tengo para contestar e ingresar el crédito embargado? Muchas veces estamos recibiendo o hemos recibido durante estos plazos, y posiblemente recibiremos alguno más, en el que se están embargando, pues, a cuenta de deudas de trabajadores nuestros, unas determinadas cantidades en función de los salarios que perciban los mismos, y ordenando la administración que ingresemos que contestemos al requerimiento y que ingresemos en Hacienda en el plazo que nos establezca en la notificación recibida. También eso ocurre muchas veces cuando trabajamos para un proveedor y este proveedor no ha pagado a Hacienda. Hacienda lo que nos dice es: no le pague usted a ese proveedor suyo, páguenos a nosotros porque tiene una deuda. Si usted le paga a esta empresa a partir de que yo le notifico que está declarado el embargo, usted puede ser declarado responsable. Y por lo tanto, lo que le ha pagado usted será responsable de la deuda que tenga ese señor con Hacienda. En este caso, lo que está ocurriendo es que si recibo ahora una notificación de 18 de marzo, lo que no voy a poder hacer, y si es con posterioridad menos todavía, lo que no voy a poder hacer es pagar como consecuencia de que las actuaciones están paralizadas, es pagar a ese empleado, pagar a ese proveedor y posteriormente decir a Hacienda de que a fecha 30 de abril no había deudas. No, desde el momento en que recibo la notificación de diligencia de embargo, esas cantidades ya están, ese crédito ya está embargado y por lo tanto no lo puedo poner a disposición del proveedor o del empleado, sino que tiene que ser a disposición de Hacienda. El plazo, lo único que ocurre es que se amplía para que usted pueda contestar y pagar esas cantidades hasta la fecha 30 de abril. Si es con anterioridad al 18 de marzo, si es con posterioridad al 20 de mayo. Dice: con anterioridad sobre plazos para contestar requerimientos y efectuar alegaciones. Ustedes muchas veces saben que a veces las empresas lo que reciben son paralelas con respecto a la declaración del 190, por cuanto las liquidaciones que se le han practicado o las retenciones que se le han practicado a los trabajadores no coinciden o no son concordantes con las tablas de retenciones que establece la norma. Y vienen a pedir aclaraciones y vienen a pedir explicaciones de por qué las retenciones practicadas no se corresponden con las de tablas. Entre otros, puede haber muchas más cosas, pero fundamentalmente en tema de recursos humanos va a ir por ahí. Si resulta que hemos recibido antes del 18 de marzo esa carta, ustedes saben que lo que normalmente tenemos son 10 días para hacer alegaciones. Con ocasión de estas medidas, lo que se hace es que se amplía el plazo para contestar ese requerimiento y hacer alegaciones. Oiga, mire usted, ¿no? Pues las retenciones son correctas que se le han practicado porque este señor pues tenía unos hijos declarados o en el modelo que me ha presentado él, la declaración personal que me ha presentado, tenía estas circunstancias y se coincide con las cantidades satisfechas o no. ¿Vale? Vamos a tener de plazo hasta el día 30 de abril, con independencia de que en el documento que hayamos recibido, en el acto administrativo que haya recibido, diga que tenemos 10 días. Si en cambio fuera con posterioridad al día 18 de marzo, el plazo, igualmente, todo pasa al 20 de mayo. ¿Vale? Si el 20 de marzo recibí un requerimiento de información, concédeme 10 días hábiles para atender el mismo, ¿cómo afectan las medidas extraordinarias adoptadas? Pues al haberse notificado con posterioridad al 18 de marzo, voy a tener de plazo para contestar este requerimiento de esta información que me está requiriendo Hacienda con respecto a determinados elementos tributarios de la empresa hasta el día 20 de mayo.
Con lo cual, si puedo contestar antes, sí, puedo contestar antes, no pasa nada. Lo único que la administración lo que faculta, o la norma lo que faculta, es que el ciudadano o el contribuyente no tenga la obligación de contestar en el plazo que se le ha dado, sino que este plazo sea alargado hasta el 30 de abril o 20 de mayo en función de cuándo se haya recibido la notificación. Dice, en estos supuestos de contestación de requerimientos y alegaciones, ¿es necesario tramitar el procedimiento de ampliación del plazo? Es decir, ¿tengo que pedir que se me amplíe el plazo como ocurre cuando me hacen un requerimiento y no me da tiempo a contestarlo y solicito una ampliación en el plazo para contestar, la mitad del plazo que me hubieran dado? No es necesario, es decir, aquí todo es automático, por lo tanto, ustedes van a tener de tiempo hasta la fecha que se ha marcado, 30 de abril o 20 de mayo, para contestar sin solicitar o pedir nada. Problema que tenemos con las notificaciones recibidas en la dirección electrónica habilitada. Todas las empresas saben ustedes que tienen la obligación de contar con una dirección electrónica habilitada donde la administración cuelga todas las comunicaciones con esa empresa y todos los requerimientos. Si no contestamos o no abrimos ese buzón y no abrimos esa comunicación en el plazo de 10 días, se entenderá de que está notificado y por lo tanto a partir de ahí empiezan a correr los días. Es decir, yo puedo abrir mi buzón electrónico el día 1 o lo puedo abrir el día 10. Si no lo abro el día 10, se entenderá que está notificado a partir de ese día y por lo tanto se entenderá que el acto ya empezarán a correr los plazos para poder contestar. Aquí en este tema lo que se está diciendo es, oye, si te hemos colgado en tu buzón electrónico, en tu dirección habilitada, una notificación, no con ocasión de que haya el coronavirus y todo esto, no significa que no esté hecho, el acto está hecho. Lo único es que ese plazo de 10 días se te ampliará y será aplicable hasta el 30 de abril si fue notificado antes del día 18 de marzo o si es después hasta el día 20 de mayo. Es decir, tendrás los días que corresponda para contar esos días como si hubieran sido días inhábiles, ¿vale? ¿Puedo recibir alguna comunicación por parte de la agencia tributaria en este periodo de suspensión que existe? En principio, la agencia tributaria no tiene intención de enviar comunicaciones a las empresas. Como bien ustedes saben, nosotros no nos podemos poner enfermos, somos personal esencial y tenemos que presentar nuestras declaraciones de impuestos y las de nuestros clientes y no nos podemos permitir el lujo de ponernos enfermos, ¿vale? Pero la agencia tributaria en principio lo que va a decir es que no va a iniciar ningún trámite, salvo que sean los imprescindibles. Y van a entenderse que son los imprescindibles aquellos como por ejemplo las entradas y registros en empresas porque entiendan que se puede haber la comisión de cualquier ilícito administrativo o delito fiscal y que pueda entrar. Salvo esas cosas, salvo esos procedimientos, en principio no se va a recibir nada, en teoría, salvo aquello que ya hubiera estado en depósito para notificar, como hemos comentado, y que quedaría postergado hasta, si lo notificarían ahora, hasta el día 20 de mayo. Dice, durante el periodo de suspensión o aplazamiento, ¿puedo igualmente atender el pago o los requerimientos? Lo hemos dicho antes, en cualquier momento yo, si puedo y quiero, puedo contestar esos requerimientos o puedo hacer el pago de esa deuda. Lo único es que lo que me está haciendo la administración es facilitar, o la ley, lo que está haciendo es que nos facilita que podamos tener un plazo mayor para poder contestar de forma adecuada o bien pagar esa deuda hasta esa fecha establecida en la ley, en el Real Decreto Ley. ¿Estos periodos de suspensión afectan al plazo de prescripción? Bueno, ya lo hemos comentado al principio de la ponencia. En principio, ese plazo que existe entre el 18 de marzo y el 30 de abril ni se va a tener en cuenta a efectos de los 4 años del periodo de prescripción, ni de la adopción de los procedimientos, con lo cual va a significar que se va a alargar también estos 45 días después, por demás, para que la administración no pierda sus derechos, ni los contribuyentes en el caso de que tuvieran que presentar cualquier procedimiento de solicitud de ingresos indebidos. Hablando ahora sobre el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económicas administrativas, se ve modificado. En principio, los plazos para interponer los recursos de reposición en las reclamaciones económicas administrativas con ocasión
del Real Decreto Ley 8 del 2020, ampliado por el Real Decreto 10 del 2020, que ha venido a aclarar algunas dudas que había con respecto a este tema. Lo que ha venido a decir es que los plazos para interponer los recursos de reposición y el recurso y la reclamación económica administrativa se van a poder ampliar en un mes desde la notificación, se van a poder hacer a partir de que se levante el estado de alarma y tengamos, perdón, disculparme, y una vez se haya transcurrido y se haya levantado el estado de alarma y se pueda presentar a partir del día 30 de abril. Un segundo, por favor. Vale. ¿Qué ocurre en los procedimientos inspectores? Hablando de la inspección, ¿qué ocurre en los procedimientos inspectores iniciados con cita para la primera comparecencia dentro del periodo de declaración? Es decir, si hemos recibido cualquier tipo de declaración o cualquier tipo de citación por parte de la inspección para iniciar un procedimiento de inspección, durante este periodo, que tenemos desde el 18 hasta el 30 de abril, lo que habrá que hacer es hablar con el funcionario y solicitar la postergación de estas actuaciones hasta que transcurra este 30 de abril y, en su caso, poder convocar una nueva cita. Es decir, no va a ser necesario ir en este periodo a hacer esas actuaciones. Lo que sí que habrá que hacer es, evidentemente, comunicarse con el actuario y solicitar, bien por escrito, siempre por escrito, ese aplazamiento de esas actuaciones para que una vez se haya transcurrido este plazo del 30 de abril. Si ya se encontraba avanzado el procedimiento, es decir, ya estábamos incursos dentro de un procedimiento de inspección, en principio ese plazo que tenemos entre el 30 de marzo y el 30 de abril no se va a tener en cuenta a efectos de la duración del procedimiento, que saben que normalmente ahora son 18 meses. Y aquí lo único que se van a poder realizar van a ser trámites imprescindibles. Es decir, cualquier otras actuaciones de aportación de documentación o cualquier otro tipo de actuación que se deba hacer no es, únicamente aquellas que sean consideradas como imprescindibles o aquellas en que el contribuyente manifieste que sí que está conforme en que se puedan realizar. Dice, también hablando sobre la inspección, si con anterioridad al 18 de marzo se ha iniciado el trámite de audiencia, habiéndose fijado fecha para la firma de actas, ¿cómo se debe proceder? Si dicha firma estaba fijada para una fecha anterior al 30 de abril, su celebración estará supeditada evidentemente a la conformidad del contribuyente, y si no es así, pues quedará para postergación a dicha fecha con pacto con el actuario. Se puede abrir el trámite de audiencia del procedimiento inspector. En principio no se va a abrir dicho trámite, salvo que también el contribuyente muestre explícitamente su conformidad. Con respecto a otros impuestos o a otros procedimientos iniciados por otras autoridades competentes, como pueden ser las administraciones autonómicas o las actuaciones locales. En principio, lo que ha acordado la Generalitat de Cataluña es que en impuestos que sean de su competencia, como puede ser el impuesto de transmisiones patrimoniales, que son impuestos cedidos, impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto sobre sucesiones, el impuesto sobre el patrimonio, estos impuestos en principio van a quedar suspendidos los plazos de presentación y pago de autoliquidaciones hasta que se haya levantado el estado de alarma. Hasta que no se haya levantado el estado de alarma, no va a ser necesario hacerlo. Imagínense que tuviéramos una liquidación por la compra de una vivienda en la que el plazo para el pago finalizara el día 30 de marzo o el día 2 de abril. Tendríamos de plazo para pagarlo este impuesto entre los días que no hubieran transcurrido de plazo desde que se hizo la operación, descontando los días que han estado el estado de alarma en funcionamiento o en vigencia, y el resto de días que nos quede lo tendremos que hacer frente al pago de esos impuestos. Dice, los plazos de suspensión del procedimiento se han suspendido en la agencia tributaria
En la Agencia Tributaria Catalana, así es, igual que en la Agencia Tributaria Española, se han suspendido desde el 18 de abril, desde el 18 de marzo hasta el 30 de abril o 20 de mayo en función de cómo hayan sido notificados esos expedientes. Tengan en cuenta que la liquidación de impuestos en contraposición de lo que se hace en la administración del Estado es distinta. En la administración autonómica, veremos también la de Madrid, la de Andalucía, Aragón, Cataluña. En todas ellas, todo el plazo de presentación de impuestos se ha paralizado. No hay obligación ni de presentar liquidaciones ni hacer el pago. Únicamente cuando se levante, entonces usted tendrá que hacer frente a esos pagos. Con respecto al Estado, pues evidentemente ya hemos visto que no y que tendremos que hacer frente a los mismos. En la Comunidad de Madrid han quedado paralizados, han optado por otra técnica legislativa, han declarado días inhábiles desde el día 13 de marzo hasta el 26 de abril del 2020, por lo tanto, esos plazos son considerados días no lectivos y días inhábiles y, por lo tanto, esos días no se cuentan a la hora de los plazos ni del pago de las cantidades. Hace una pregunta y dice, ¿los plazos de presentación de impuestos locales también varían? Ahora lo vamos a comentar. En las administraciones locales, en principio, el Real Decreto Ley 8/2020 no afecta a los impuestos locales, solamente afecta a los impuestos de ámbito nacional o estatal y además de competencia exclusiva de la Agencia Tributaria de la EAT, ¿vale? No obstante, la gran mayoría de ayuntamientos de toda España y en especial de Cataluña han decretado toda una serie de medidas para la suspensión de los procedimientos tributarios y la ampliación del plazo para el pago de los impuestos municipales, tanto de IBI, IAE, plusvalías municipales, etcétera, etcétera. Es decir, en función de en qué municipio nos encontremos, tendremos que ir a cada una de las corporaciones locales y determinar cuál ha sido el plazo en el que se han ampliado estas medidas y, por lo tanto, el plazo para poder pagar el impuesto. En Barcelona sí se ha hecho, en Madrid también, en Badalona, en Sabadell, en Terrassa, en muchísimas poblaciones catalanas que así se ha hecho. Se pregunta, ¿se mantienen los plazos para las presentaciones de declaraciones informativas, Interstat 349? Como comentábamos al principio, las declaraciones tributarias no se ha establecido una suspensión en el plazo para su presentación. Significa, todas las autoliquidaciones y declaraciones que tenga que hacer el contribuyente no se han aplazado. Significa que tanto el tema del Interstat como el tema del 349, como ha sido el modelo 720, que ha sido de bienes, como ustedes saben, que es el de bienes, tenencia de bienes en el extranjero, y que su plazo acabó el día 31, tiene la obligación el contribuyente de presentar su declaración de impuestos, o su declaración informativa. Tengan ustedes en cuenta que el modelo 720, el tema del Interstat, es una declaración informativa, no es una declaración para hacer pago de impuestos, sino sencillamente se informa a la administración de determinadas operaciones que se han realizado por parte del contribuyente. Estas liquidaciones no han sido suspendidas sus plazos y, si no se presentan en plazo, puede ser objeto de sanción. Otra cuestión es que esa sanción que se ponga por parte de la administración no llega a ser objeto de recurso, porque yo entiendo que puede ser objeto de recurso, porque la Ley General Tributaria está estableciendo que no se podrán imponer sanciones si hay causas de fuerza mayor, de tal manera de que, en el supuesto de que yo no haya podido presentar una declaración, la cuota sí que la tendré que pagar y los intereses de demora en su caso, pero lo que no voy a tener que pagar es la sanción. Con respecto a las declaraciones informativas, estas también tengo obligación de presentarlas. Con lo cual, al final, claro, estás dejando toda una carga hacia las propias empresas y hacia los asesores contables, fiscales, laborales, que van a tener que presentar esas declaraciones en plazo. Por lo tanto, esa insensibilidad que se manifiesta por parte de la ministra, pues evidentemente es lo que hay, pero no ha habido, en los reales decretos, no ha habido una suspensión de esos plazos. Como ustedes bien saben,
Se ha perdido insistentemente. Hoy sale un artículo en Expansión de la Asociación Española de Asesores Fiscales en las que nuevamente se solicita la traslación de la obligación de presentación de impuestos al mes de julio. Y no ha habido respuesta. La única respuesta que hay por parte de la ministra es que hay un aplazamiento de 30.000 euros, que si se dan ustedes cuenta es únicamente para pymes y además siempre y cuando no tengas otras deudas, y además son 30.000, ¿vale? Y por otro lado, una línea de financiación que ya veremos cuál es la celeridad que se dan los bancos para poderlo dar. Cuando además estamos encontrando ante una paralización de muchos sectores de la economía con las órdenes que se dictaron el sábado pasado en las que prácticamente casi todo el mundo se ha quedado en casa. Con lo cual, eso es lo que hay. A efectos de impuestos locales, decirles que casi todos los ayuntamientos han sido sensibles, que han suspendido los plazos también de los procedimientos y que los pagos de los impuestos los han alargado, muchos de ellos va en función de cada ayuntamiento, pero los han alargado en función de que pase estas fechas del 30 de abril y que incluso han postergado el pago del IBI al mes de junio y julio. Un tema que es menor, que no les afecta tanto a directores de recursos humanos, pero que también creo que es interesante el verlo, que es el tema del plazo de la formulación y aprobación de las cuentas anuales. El problema que tenemos es que, como ustedes saben, hasta el 31 de marzo tenían las empresas, aquellas empresas que cerraran el ejercicio contable a 31 de diciembre. Tenían obligación de presentar, de formular las cuentas hasta el día 31 de marzo. El estado de alarma fue decretado el día 14, con lo cual esto ha motivado que muchas empresas no tuvieran esas cuentas formalizadas. Lo que permite el Real Decreto y la interpretación que también ha hecho el Registro Mercantil es que si las cuentas no estuvieran formuladas a 31 de marzo, el plazo que tendrán las empresas para poder el órgano de administración formular las cuentas es de 3 meses desde que finalice el estado de alarma. En teoría, el estado de alarma acabaría a día de hoy el día 11 de abril. Yo creo que muchos de nosotros posiblemente pensemos que lo van a alargar. Pero si en vez de ser el día 11 de abril fuera el día 25 de abril, lo que tendríamos la posibilidad es que la presentación de la formulación de las cuentas, el órgano de administración sí tendría plazo de hacerlo hasta el 25 de julio. A su vez, si no están formuladas las cuentas, en principio tampoco tengo obligación de legalizar los libros oficiales de contabilidad. Es decir, los libros los debo de legalizar en el plazo de un mes posterior a la formulación de las cuentas, es decir, durante el mes de abril. Si no las tengo formuladas, no tendré la obligación. Otra cuestión es que la empresa las quiera presentar, ¿vale? Pero en principio no hay esa obligación hasta que no haya formulado las cuentas. Posteriormente, ustedes saben que una vez formuladas las cuentas por el órgano de administración, es la Junta de Accionistas o la Junta de Socios la que debe de aprobar esas cuentas. Esas cuentas, el plazo que tengo para aprobar las cuentas es de 3 meses desde la formulación de las mismas. Es igual que los auditores. Los auditores tendrán que auditar esas cuentas en el plazo que venza desde la formulación de las mismas tendrán 2 meses para poder formular esas cuentas podrán auditar esas cuentas una vez formuladas por el órgano de administración. El depósito de cuentas, a la vez que es un cuarto requisito, una vez formuladas las cuentas, depositados los libros de contabilidad, aprobadas las cuentas, nos quedará el depósito de cuentas. Ese depósito de cuentas es al mes siguiente de haber aprobado las cuentas por la Junta. Eso significa que si en el estado de alarma finalizara el 25 de abril, tendríamos de plazo hasta el 25 de julio para formular las cuentas por el órgano de administración. Los libros tendría hasta el 25 de agosto, la aprobación de las cuentas por la Junta hasta el 25 de octubre y el depósito de cuentas hasta el 25 de noviembre. Como ven, las cosas se nos alargan de una forma importante. Pero bueno, es interesante sobre todo para dar tranquilidad a los órganos de administración de no hacerlo.
El único problema que podemos tener aquí y que tenemos, que ya les digo, es el impuesto de sociedades del año 2019. Como ustedes saben, el impuesto de sociedades del 2019 tenemos el plazo para su presentación son los 25 días siguientes a los 6 meses de la finalización del ejercicio contable. Significa, a partir del día 30 de junio contaré 25 días si el ejercicio contable coincide con el año natural. Significará que entre el día 1 de julio y el 25 de julio tendré que presentar el impuesto de sociedades. ¿Qué pregunta nos podemos hacer? Oiga, si no están formuladas las cuentas o están formuladas pero no están aprobadas por la Junta de Accionistas, ¿tengo obligación de presentar el impuesto de sociedades o se me amplía el plazo a que la Junta lo apruebe? La respuesta es negativa. Es decir, el impuesto de sociedades se debería de presentar en su plazo voluntario de presentación, que es desde el 1 de julio al 25 de julio. De tal manera que si con posterioridad la Junta de Accionistas reformula esas cuentas porque no está de acuerdo con los criterios que han aplicado el órgano de administración, habría que reformular las cuentas y habría que presentar una declaración complementaria del impuesto de sociedades presentados, si es que fuera una cuota a ingresar, o bien impugnar la declaración del impuesto de sociedades presentadas, lo cual evidentemente son riesgos, problemas e inconvenientes que tiene la empresa. Pero hasta que no nos suspendan los plazos, no hay cambios. Y aquí ya estamos viendo de que evidentemente hay una cuestión. El estado de alarma está hasta el 13 de abril, con lo cual a partir de ahí tengo 3 meses para aprobar las cuentas, con lo cual me voy al 13 de julio. Y el 25 de julio sí que va a estar posible que estén formuladas las cuentas, pero no aprobadas. Con lo cual, con independencia de que no estén aprobadas, voy a tenerla que presentar con esos datos. O bien presentarla de forma extemporánea con los recargos que eso comporta. Y hasta aquí es el contenido de la ponencia que tengo con ustedes. Si quieren hacerme alguna pregunta más, encantado. Si no, agradecerles tanto a ustedes como a la asociación el que hayan compartido conmigo esta sesión, indicarles que les mandaremos la ponencia y cualquier duda que tengan, nos mandan un correo e intentaremos responder lo más rápido posible. Muchas gracias por su asistencia. Buenos días.